Buen día, mi nombre es Luis Alberto López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Curso la clase de Circuitos Eléctricos 2 y mi tema es conexión trifásica. Bueno, en el siguiente circuito se observa que mediante la representación unifilar existe una fuente trifásica y esta presenta una conexión en estrella. Esta está conectada a dos cargas, una en delta y otra en estrella. Y se observa de igual forma que hay un voltaje de línea de 220 voltios. Bueno, el ejercicio nos pide, inciso A, el diagrama fasorial de las corrientes y voltajes de las cargas y fuente. Inciso B, el triángulo de potencia del generador. Inciso C, corregir el factor de potencia a más menos 0.95 y determinar cuánta carga capacitiva se debe agregar. Bueno, iniciamos con el diagrama fasorial y analizaremos primero la carga número 1, la cual está conectada en delta. Tenemos el valor del voltaje de línea de 220 voltios. También presenta una potencia aparente de 35.000 voltios amperios, un factor de potencia de 0.85 con atraso. Recordando la teoría, sabemos que una conexión delta, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. La corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 por la corriente de fase y el ángulo de la corriente de línea va a ser igual al ángulo de la corriente de fase menos 30 grados. Bueno, utilizando la fórmula de la potencia aparente, que es igual, potencia aparente es igual a raíz de 3 por la corriente de línea, por el voltaje de línea, encontraremos el valor de la corriente de línea. Despejando esta ecuación, llegamos a que la corriente de línea es igual a S entre raíz de 3 por el voltaje de línea. Sustituyendo los valores y efectuando esta operación, nos da un resultado de 91.85 amperios. Ahora, con la relación de la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase, encontraremos el valor de la corriente de fase, el cual nos quedaría corriente de fase es igual a corriente de línea entre raíz de 3. Efectuando la operación nos da un valor de 53.03 amperios. Muy bien, ahora encontraremos el ángulo de la corriente de línea y el ángulo de la corriente de fase. Para ello utilizaremos el factor de potencia, que es igual a coseno. Con este encontraremos el ángulo de la corriente de fase, el cual será coseno inverso del factor de potencia, lo cual nos quedará como el ángulo de la corriente de fase es igual a 31.79 grados. Muy bien, ahora encontraremos el ángulo de la corriente de línea, el cual será igual a menos 31.79 menos 30 grados, dándonos un resultado de menos 61.79. Aquí tenemos nuestro diagrama fasorial, el cual tomaremos como referencia al voltaje de línea. Y como se sabe, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. A menos 31.79 grados se encuentra la corriente de fase y a menos 61.79 grados se encuentra la corriente de línea. Y se preguntarán por qué nuestros ángulos son negativos. Esto es debido a que en el factor de potencia de atraso el voltaje se adelanta a la corriente. Esto ocurre debido al comportamiento que presenta un inductor. Bueno, ahora analizaremos la carga número 2, la cual está conectada en Y
la cual está conectada a un motor de 500 caballos de fuerza con una eficiencia de 0.85 y un factor de potencia de 0.75, y este negativo quiere decir que de atraso. Muy bien, transformaremos primero los caballos de fuerza, lo cual es igual a 0.746 kilowatts. Multiplicamos 500 por 0.746 kilowatts, lo cual nos da 373 kilowatts. Este será el valor de la potencia de salida, por lo cual mediante la fórmula de eficiencia encontraremos que la potencia de salida entre la potencia de entrada. Despejaremos para la potencia de entrada y encontraremos el valor que necesitamos. Entonces la potencia de entrada será igual a la potencia de salida entre la eficiencia, lo cual nos quedaría 373 por 10 a la 3 entre 0.85, dándonos un resultado de 438.823.53 watts. Esta será nuestra potencia real, por lo cual utilizaremos la fórmula de potencia real, la cual es 3 por el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno. El voltaje de fase lo encontraremos mediante la relación de Y, la cual es la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase, y el voltaje de línea va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Y en este caso el ángulo recaerá en los voltajes. El ángulo de línea igual al ángulo de fase más 30 grados. Muy bien, despejando de esta ecuación encontraremos el voltaje de fase, la cual nos quedará el voltaje de fase será igual al voltaje de línea entre raíz de 3, lo cual nos dará un resultado de 127.02 voltios. Muy bien, obteniendo ya este valor, despejaremos de esta ecuación para la corriente de fase, lo cual nos queda potencia entre 3 voltaje de fase por coseno. El coseno lo sacamos del factor de potencia, ya que conocemos que el factor de potencia va a ser igual al coseno de teta. En este caso es de fase, entonces cumple. Sustituimos los valores y nos da una corriente de 1535.45 amperios. Ahora encontraremos el ángulo de fase por medio del factor de potencia, como se calculó en el delta. Despejamos y nuestro ángulo de fase va a ser 41.41, y nuestro diagrama quedaría de la siguiente forma, donde el voltaje de línea quedaría en nuestra referencia y a menos 30 grados se ubica nuestro voltaje de fase, y sumando el ángulo del voltaje de fase encontraremos que a menos 71.41 se encuentra nuestra corriente de fase. Muy bien, ahora analizaremos la fuente, la cual está conectada en Y. A través de una lectura de corrientes de Kirchhoff, encontramos que la corriente de línea total va a ser igual a la corriente de línea de la carga número 1 y la corriente de línea de la carga número 2. En este caso se utilizarán los ángulos para poder encontrarlo, lo cual nos dice que la corriente de línea de la carga número 1 es 91.85 con un ángulo de menos 61.79 más 1535.45 con un ángulo de menos 71.41, efectuando la suma y aplicando las debidas conversiones, nos da que la corriente de línea total es 1000
1626 con un ángulo de menos 70.87. Como se vio anteriormente, encontramos la relación de el voltaje de fase, lo cual sería igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Tomamos como referencia nuestro voltaje de línea. A menos 30 grados encontraremos nuestro voltaje de fase. Y a menos 70.87 encontraremos la corriente de fase de nuestra fuente. Bueno, ahora vamos con el inciso B, que es encontrar el triángulo de potencia del generador. Tomando los valores encontrados en el anterior inciso, lo cual es la corriente de fase es igual a 1626 con un ángulo de menos 70.87 y el voltaje de fase va a ser igual a 127.02 con un ángulo de menos 30. Utilizaremos la siguiente fórmula de potencia compleja para poder encontrar los valores. El asterisco quiere decir que le cambiaremos el valor del signo al ángulo, lo cual nos quedaría como la potencia aparente va a ser igual a 3 por 127.02 con un ángulo de menos 30 grados por 1626 con un ángulo de 70.86. Al efectuar la multiplicación nos dará el siguiente número, el cual es S es igual a 468.541.85 más 405.434.47 J. Este valor lo conoceremos como nuestra potencia real, medida en watts, y el valor que acompaña, el valor imaginario, la conoceremos como nuestra potencia reactiva, la cual se mide en voltiamperios reactivos. Para encontrar el S total o la magnitud de este, utilizaremos la fórmula que es raíz de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, lo cual nos dio un valor de 619.603.53 voltiamperios. Y para encontrar su ángulo, la tangente inversa de la potencia reactiva entre la potencia real, dándonos como resultado 40.87 grados. Para encontrar nuestro factor de potencia, dividiremos la potencia real entre la potencia aparente. Efectuamos la sustitución y realizamos la operación dándonos un factor de potencia igual a 0.76. Y este sería nuestro triángulo de factor de potencia. Bueno, con nuestro inciso C nos pide corregir el factor de potencia a más o menos 0.95 y determine cuánta carga capacitiva se debe agregar. Con la fórmula del factor de potencia despejaremos para teta, lo cual nos quedaría el coseno inverso del factor de potencia. Sustituimos los valores y encontramos que teta va a ser igual a más o menos 18.19 grados. ¿Por qué estos dos signos? Uno representará el ángulo de un factor de potencia de trazo y el otro representará el ángulo de un factor de potencia de adelanto. Iniciamos con el factor de potencia de trazo por medio de la tangente igual a la potencia reactiva entre la potencia real. Despejamos para la potencia reactiva, quedándonos el valor de potencia reactiva igual a potencia real por la tangente de teta. Sustituimos los valores de la potencia inicial y la potencia final a la cual queremos llegar, y utilizando esta fórmula, la cual nos quedaría la potencia reactiva va a ser igual a la potencia real por la tangente de 18.19 menos la tangente de 40.87 grados. Realizando la operación y sustituyendo la potencia real nos da un valor de menos 251.466 kilojoules
voltio amperio reactivo. Bueno, ahora con nuestro factor de potencia de adelanto, utilizamos la misma fórmula y despejamos para la potencia reactiva, quedando potencia reactiva va a ser igual a potencia real por la tangente de teta. Sustituimos los valores de los ángulos, 40.87 y en adelante este caso sería menos 18.19. Introducimos a estos valores a esta ecuación, lo cual nos queda la potencia reactiva ser igual a la potencia real por la tangente de menos 18.19 grados menos la tangente de 40.87 grados. Sustituimos el valor de la potencia real y al efectuar la multiplicación nos queda que la potencia reactiva va a ser igual a menos 559.438 kilovoltios amperio reactivo, por lo cual para tener un factor de potencia de 0.95 de adelanto y un factor de potencia de 0.95 de atraso, será necesario que entre estos valores. Muchas gracias por su atención.